Buen día, nosotras somos estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy presentaremos un podcast para la materia de Sociedad Colombiana del siglo XIX, en la cual hablaremos sobre las mujeres esclavizadas afrodescendientes como base de la estructura de la sociedad colombiana en este siglo, en el siglo XIX. Entonces, pues antes que nada, es importante resaltar que nos estamos basando eh, en un estudio realizado por Castriel Hernández en el 2018, que se denomina Aproximaciones al sistema género-sexo en la Nueva Granada en los siglos XVIII y XIX, y pues el cual nos aporta ciertas herramientas y categorías para poder entender pues la importancia de las mujeres racializadas para la consolidación de la estructura social y la reproducción del sistema económico en el actual territorio de Colombia. Entonces, hacemos énfasis como en ciertas categorías, como lo son el capitalismo racial, la colonialidad del género y pues cómo se forma el sistema de sexo género moderno colonial racializado. También hacemos usos como de diferentes testimonios, ejemplos y fuentes para demostrar lo que estamos explicando. Entonces, bueno, para empezar, es importante tener en cuenta el rol de la Iglesia como institución, pues debido a que en esta se basan como todos los valores morales y sociales de la época y bajo los cuales eh, el discurso y la ideología frente a cómo debe ser la sociedad y mantener el orden social, pues se da. Entonces, estos discursos, pues principalmente son como legitimadores del sexismo y el racismo y específicamente imponen de cierta forma pues el comportamiento de los individuos y pues específicamente en este caso de las mujeres y pues en el caso de las mujeres negras pues estas no encajaban dentro de esos estereotipos asignados a su sexo, entonces esos vendrían siendo como los roles de género y digamos que un primer ejemplo está en cómo ellas no encajaban ni en los rasgos físicos ni en los de comportamiento. Entonces, primeramente voy a leer un anuncio clasificado para la venta de una esclava en el año de 1799, que ejemplifica perfectamente cómo la manera en que eran vistas y la manera en que eran pues cosificadas estas mujeres. Esto es tomado del Archivo General de la Nación y dice así: se vende esta esclava por 200, no tiene de fuero, es muy varonil, solo tiene 30 años, poco más o menos, no se le da licencia para que salga de la ciudad y sí, sí vendrá todas las noches a dormir en casa, el que quiera comprarla, pase donde mí que hablaremos. Salvador Sarracolas. Entonces, aquí es importante resaltar cómo esta persona hace énfasis en su rasgo masculino, entre comillas, eh, lo cual también pues perjudicaba mucho a estas mujeres, porque pues primero ellas tenían unos rasgos fenotípicos que no encajaban y que además podían ser utilizados en su contra, en tanto al lucir varoniles se les asignaban tareas o trabajos del sexo opuesto que podrían ser como cosas de carga, etcétera. Pues digamos como labores asignadas al sexo masculino. Em, por otra parte, eh, los rasgos físicos de estas mujeres y su apariencia, digamos, física podría representar un peligro para el hogar heterosexual fundado bajo el vínculo del matrimonio, por lo cual digamos que socialmente y pues la iglesia también cumplió un rol esencial en eso, en considerar a las mujeres negras y esclavizadas como pecaminosas, como que iban en contra de la moral y que afectaban como el orden social. Entonces se les tildaba como una amenaza
que atentaba contra el orden del honor y la reputación, que era como bajo el cual se establecía todo el estatus social y pues el que definía las jerarquías. O sea, lo más importante era mantener como el honor y la reputación. Y pues cabe aclarar que las personas negras no se encontraban dentro de esos requisitos de honor en la sociedad colonial, o sea, no estaban incluidos dentro de esta jerarquía. Y por esta razón, los escándalos de relaciones e hijos con mujeres negras pues eran totalmente mal vistos. Y aquí entra la importancia de la legitimidad de los hijos, ya que es esencial no solo como para la época colonial, sino también para la república, la época post-independentista, debido a que pues esto demarcaba los límites de quienes hacían parte de la élite y quienes no, quienes tenían los privilegios y quienes pues tendrían el poder económico, político y social. Entonces aquí es muy importante como toda la parte de la casta, de no mezclarse con personas de otras razas, mantenerse como puros de sangre y todas las cuestiones. Eh, ya teniendo en cuenta lo anterior, aquí es importante resaltar cómo el cuerpo de las mujeres empieza a ser un factor determinante para su opresión, como se ejemplifica uno de, pues, la principal razón por la cual las mujeres son oprimidas. Y pues en este caso las personas y las mujeres racializadas, además de ser comercializadas por el trabajo que podían ejercer, también eran esclavizadas por, para cumplir, para ser un objeto de consumo sexual de sus dueños, para cumplir los caprichos sexuales de sus amos. No eran solo vistas como máquinas de trabajo, sino también como máquinas de satisfacción sexual y también de reproducción de más esclavos, de más personas racializadas que pues eran las que mantenían básicamente todo el orden económico y social. Entonces, la autora expone que la fertilidad de las mujeres negras fue utilizada como un arma vital para mantener la rentabilidad económica de la élite blanca. Y pues, en este sentido, la categoría de capitalismo racial es de gran importancia, ya que pues las personas negras y en especial las mujeres eran vistas como una mercancía para generar potencialmente riqueza y pues realmente la riqueza se hacía a partir de la esclavitud de estas mujeres y personas y pues esto permitía mantener el orden económico, político y social y pues en otras palabras el mercado colonial estaba basado en la cosificación y en la comercialización de los cuerpos y pues específicamente de estas mujeres, entendiendo que su fertilidad, su sexualidad, sus cuerpos eran utilizados pues para reproducir todo este sistema económico y social. En respuesta a esto, pues las mujeres negras usaron prácticas ancestrales para inducir abortos, entonces en forma de resistencia, ellas pues usaban el conocimiento ancestral proveniente de África para pues causar abortos y confrontar el régimen esclavista que pues los mantenía en ese constante esclavitud. Por otra parte, pues también hacían uso como del discurso normativo, legal, de la institucionalidad, pues para ayudarse a sí mismas a contrarrestar pues este sistema económico. No sé si Luisa quieras como exponer ahí un caso. Sí, de hecho, gracias Laura. De hecho, hay un caso muy particular de una esclava que demandó a su amo. Esta esclava se llama, espérenme, ya les digo, ella se llama Lucia Viana, que fue una mujer negra esclavizada que demandó a su amo, claramente un hombre blanco y con poder, que la violó y la engañó y que además tuvo un hijo con ella. La engañó pues prometiéndole su libertad. Claramente esto no, pues no se llevó a cabo. Y pues ella como que tomó esta vía legal pues para tratar de hacer justicia, pero pues sabemos que el sistema muchas veces
o todas las veces, más que todo pues en la época colonial, nunca pues favorecía los derechos o las garantías que merecían las personas racializadas. Entonces, esto nos da, digamos, una idea de cómo el sistema jurídico colonial, eh, digamos que era de cierta forma benevolente con la economía esclavista y con el mismo sistema jurídico, y que era más como un acto de condescendencia y un instrumento de poder que se instaló como producto de las dinámicas y las disputas internas entre los opresores y los oprimidos. Pero la utilización de estos instrumentos legales, pues digamos que en forma de resistencia, es más que todo una herramienta política que utilizaban los cuerpos que estaban subyugados, que a pesar de las limitaciones y las desventajas que traía el sistema colonial, pues buscaban confrontar a quienes imponen desde su condición de opresores pues ciertas formas de vivir, eh, pues que son completamente como sumisas o que están contrarias a sus proyectos económicos. Ya sabemos que realmente lo que le interesaba a la clase dominante o a la clase blanca era mantener sus privilegios económicos, más que todo, que se valieran, digamos, del orden moral o del orden social para preservarlo, es otra cosa, pero digamos que el que más predominaba o el que más les interesaba preservar era el económico. Y digamos, en cuanto a lo que tú mencionabas de la mujer, de la figura de la mujer esclava, como que no encajaba con estos estándares, eso es un ejemplo, digamos, de cómo se valían del orden moral y, digamos, también del orden religioso, pues en este caso sería del orden cristiano, para, eh, digámoslo así, como subyugar todo lo que se saliera de ese orden establecido. Por ejemplo, lo que menciona la autora del marianismo, que sería como pues en esta cosmovisión cristiana, que la mujer tiene que ser a imagen y semejanza de la Virgen María, pues que tiene que cumplir con este papel de mujer sumisa, pura, casta, callada, subordinada, y pues claramente el papel de la mujer esclavizada se salía de este molde, por decirlo así. En tanto, las mujeres pues esclavas se necesitaba que fueran fuertes, fértiles, jóvenes, tanto que lo fuerte a veces recaía como en lo varonil, ¿cierto? Como tú lo mencionabas. Entonces, como que desde ahí ya se salía también del concepto de feminidad y de los roles de género que estábamos mencionando ahorita. Y además también se sale de ese molde pues por el hecho de que claramente no eran sumisas y que siempre estaban pues buscando rebelarse contra ese sistema que las estaba oprimiendo. Entonces, en ese orden de ideas, como que es un muy buen complemento a lo que estábamos desarrollando ahorita. Listo, muchas gracias. Muy importante todo lo que mencionas. Y pues ya en consecuencia, digamos, a las formas de resistencia que estaban teniendo las mujeres negras, las principales, digamos, podría decirse, eh, productoras y las que sostenían básicamente toda la sociedad colonial por la economía, el orden social, político, eh, pues las élites criollas después y pues durante la colonia tampoco se quedaron atrás, buscaron, pues a pesar de que ya tenían como todo a su favor, siguieron buscando mecanismos para mantener el status quo y pues todo el orden social basado en la supremacía blanca y en la deshumanización de las personas racializadas. Entonces, por ejemplo, dentro de estos mecanismos se encuentran leyes relacionadas con la natalidad, la fertilidad, el control de los cuerpos y la sexualidad de estas mujeres esclavizadas, como por ejemplo sería la ley de libertad de vientres, que pues Susi nos va a explicar un poco más de qué se trata y de qué impacto tuvo en todo este proceso. Pues sí, fíjate, como ustedes ya dijeron, casi todo se hacía como por fines económicos y la ley de libertad de vientres tampoco fue la excepción a la regla. Sin embargo, no es la primera ley que busca tener control sobre los cuerpos de las personas esclavizadas o oprimidas, porque, por ejemplo, las cédulas también buscaban un poco eso para institucionalizar
y regir sobre los cuerpos y las decisiones de las personas. Sin embargo, la ley de vientres se enfoca un poco más en el papel que tienen las mujeres esclavizadas en, en la colonia, puesto que les promete libertad a sus hijos, em, con tal de que ellos también presten servicio a la hacienda hasta cierta edad, que fue muy debatido precisamente porque las personas querían conservar los beneficios económicos de tener esclavos y esclavas. Em, entonces la edad se debatía entre 16, 18, 20 y pues esto con el fin de motivar a las personas esclavizadas a que siguieran ahí, a que lucharan por una falsa idea de libertad que les estaban prometiendo con diferentes leyes. Eh, y esto lo hacía la élite para no perder sus privilegios sobre oprimir a las otras personas y pues lógicamente a lo largo de la historia mayoritariamente el poder ha sido repartido pues entre hombres blancos y esa no es la excepción y por eso las mujeres negras tenían menos cabida dentro de las leyes y dentro de los derechos. Y el hecho de que hubiera una ley que las amparara, entre muchas comillas, pues hacía que le tuvieran como un poco más de sumisión a todo el tema de la esclavitud. Esto con el fin de que no se sublevaran contra pues, las personas que les estaban oprimiendo y también como con el fin de disfrazar un poquito pues que se estaba igual cometiendo como esclavitud, porque había muchas personas que ya estaban diciendo que era antinatural que un hombre tuviese posesión sobre otro hombre. Entonces, para que no resultara como tan grotesco o tan chocante el tema de la esclavitud, eh, se requieren maneras de disfrazarla un poquito, de maquillarla. Y esta ley sirvió perfectamente para eso. Porque aparte, si se abre la brecha de, de las desigualdades, las personas no tienen como tanta comunicación entre sí y, y es mucho más fácil mantener a todo el mundo callado y pues conforme con las cosas que están pasando y pues, incluso si las cosas que están pasando no están tan bien. Eh, Preciso porque la esclavitud y las mujeres negras, las mujeres esclavizadas, estaban siendo la base del orden económico. Las mujeres se ven casi como un medio de producción porque no solamente se pueden esclavizar, sino que sirven para generar nuevos esclavos. Entonces, pues tienen un papel muy importante que igual, que igual se denigra un montón porque se les ve como consumo, como un producto, como se deshumaniza totalmente. Y sí, estas leyes terminan teniendo una doble función, que es de mantener a los esclavos medianamente contentos con estas promesas y en consecuencia evitar que se levanten y pues se subleven contra las personas que les oprimen. No sé si tengan algo de agregar. Pues sí, entonces básicamente lo que tú nos estás explicando es que con esta ley fue sacada en 1814 y pues fue una estrategia brutal como para seguir manteniendo el orden social, en tanto pues digamos que con toda esta parte de los derechos del hombre y toda esta cuestión que veríamos más adelante, pues estaba cuestionando todo el hecho de que pues las personas fueran esclavizadas y esta fue la oportunidad que ellos aprovecharon, pues primero lo que tú mencionas, como para
que las personas que estaban siendo esclavizadas no se rebelaran, pero asimismo para incentivar eh, que las mujeres negras siguieran teniendo hijos, porque como ya mencionamos, una de las mayores estrategias para el régimen, para contrarrestar ese régimen esclavista era que las mujeres negras abortaran. Y esto lo que hacía era como de alguna manera incentivar que estas mujeres siguieran teniendo hijos con esa promesa de que a los 16, 18, 20 años sus hijos iban a ser libres y pues esto solo les garantizaba más a estos esclavistas que pues iban a tener unos 16, 18, 20 años más de personas trabajándoles básicamente gratis. Entonces, sí. Pues igual y es importante resaltar que tampoco era, o sea, se daba la ilusión de que era un trueque, porque entonces los esclavistas les decían a las mujeres negras que sus hijos iban a ser libres después de cierta edad, pero que, o bueno, y que ellos iban a poder darles educación, vivienda, comida, etcétera, pero que entonces la forma de pagar eso era pues esclavizándolos también. Entonces no, no había realmente una libertad hasta cierto punto y, y esto lógicamente les favorecía enormemente a los esclavistas, pues tenían pues, más esclavos por más tiempo y no tenían que preocuparse por mínimo 16 años de quedarse pues, sin servidumbre. Em, y esto también nos pues, se presenta a las familias esclavizadas como que hay dos remedios o pues como que pueden dejar de preocuparse por dos cosas y es primero porque sus hijos van a crecer libres, entonces que los padres van a tener como la oportunidad de ver a sus hijos ser ciudadanos libres y eso pues súper romantizado y, y lo segundo es que los mismos hijos cuando quedan en condición de libertad o de pues, ciudadanía pueden ayudar a sus padres a conseguir esa misma libertad. Entonces es todo como un engaño muy, muy bien hecho para para que las personas en condición de esclavitud y la servidumbre sienta que va a obtener una libertad casi que sin hacer nada, pero en realidad es como una forma de perpetuar un poco más la esclavitud y de favorecer los intereses económicos de las élites, que pues, mayoritariamente son hombres blancos. No, súper de acuerdo, de verdad tiene mucho sentido lo que tú dices. Y además que, digamos que esto hacía como parte de toda una estrategia, porque si recordamos después de la ley de la libertad de vientres y posteriormente, muchos años después, como casi 40 años después, cuando se dio la ley de manutención de los esclavos, o sea, cuando se abolió la esclavitud en Colombia en 1852, pues después el gobierno tuvo que pagarle como una retribución, una indemnización a los esclavizadores, o sea, es como todo hace parte de un mismo eh, juego económico, por decirlo así, en el que ellos nunca salieron perdiendo eh, y en el que se sigue preservando como ese privilegio que tenían económicamente. Además que puede que los esclavos ya no fueran esclavos como tal, pero seguían siendo prácticamente como si lo fueran, porque siguen siendo como los mismos trabajadores de las mismas haciendas, con las mismas condiciones laborales precarias, y pues las mujeres afrodescendientes seguían inevitablemente como pariendo mano de obra para estos esclavizadores o estos terratenientes blancos que se seguían beneficiando de ese sistema colonial, aunque ya no estuviera como en sí la forma de la esclavitud. Entonces es como para analizar todo lo que hay detrás de esas leyes y de lo que implica una ley o no en el cambio de la realidad. Y pues acá ya entra algo como importante, ya con la independencia y como con la consolidación del Estado, República, Nación, como con esta idea y este discurso de progreso, modernidad, eh,
se legitimaba esa supremacía blanca que lo que hacía era pues mantener en el poder a las élites criollas, lo cual pues seguía manteniendo un orden basado en la raza, un orden social que ponía a las personas blancas eh, en la parte de arriba y que las seguía manteniendo con todos los poderes, entonces el poder económico, político, ya que además controlaban el Estado y pues así mismo como tú mencionas, manejaban las leyes para beneficiarse económicamente y pues adicionalmente también por medio de la iglesia y un montón de valores y de ideas, promovían esa ideología de que era progreso que las personas blancas fueran las que dirigieran y que las personas negras, las personas racializadas, pues realmente no tenían derecho como a ilustrarse, como que no podían ilustrarse y, digamos, como gobernar, que eso estaba en contra de esa idea de eh, volvernos, eh, pues mejor dicho, avanzados. Y pues esto se refleja más adelante también como en la consolidación de la identidad nacional. Siento que la identidad nacional también pues estuvo totalmente permeada por la idea, las categorías de raza y sexo. Eh, pues como ya hemos mencionado, básicamente el ciudadano y el que hacía parte de esta república y el que realmente podía vivir bien y tener poder, participación, pues era el hombre blanco, ¿sí? Entonces la identidad nacional básicamente estaba eh, construida a partir de ser hombre y ser blanco. El resto pues ya era de ahí para abajo un montón de eh, categorías con cada vez menos poder, menos decisión, menos voz e inclusión dentro de ese proyecto de nación. Entonces, pues la exclusión de las personas negras en nombre del progreso para que las élites criollas mantuvieran el poder fue esencial en esa construcción del Estado-Nación y pues para seguirse legitimando como los que debían estar en esa posición. Eh, Adicionalmente, pues las leyes seguían también regulando como todas las relaciones sociales, de pareja, y aquí pues entra un factor importantísimo que es la familia monolítica en la estructura social. Entonces esta es la célula que conforma, digamos, la estructura social era la familia y se legitimaban en el poder por medio de la casta y del legado de sangre. Entonces era la familia la que mantenía como eh, el honor, como ya mencioné anteriormente, y pues bajo o sea, nada podía atentar contra esa institución tan importante que era la familia y pues adicionalmente la familia blanca, porque no se podían mezclar con ninguna persona de otra raza. Sí, Susana. Igual también es súper importante añadir que no solamente había como unas pautas muy específicas para tener familias cuando se era pues parte de la élite o se era una ciudadana blanca o un ciudadano blanco, sino que también dentro de las mismas haciendas había normas porque las personas esclavizadas no podían conformar familias con cualquier otra persona, ni siquiera si era una persona esclavizada, como que tenía que hacer parte de su hacienda y, y, un montón de cosas más que, que también buscaba como perpetuar el orden que ya estaba establecido en cada hacienda o con cada esclavista. Sí, exactamente. O sea, como que todas las leyes igual estaban dirigidas a que se mantuviera eso. Y pues a limitar sobre todo como todas las libertades individuales de estas personas que dentro de su discurso no eran personas, porque no podían acceder a los mismos derechos que pues los de la élite. Y pues por otra parte, es muy importante como
entender pues que la categoría de sexo, digamos acá como la autora nos lo muestra, el sexo no puede estar desligado de la raza ni de la clase, porque están totalmente ligados y determinan totalmente la realidad de las mujeres. Entonces, como digamos, en toda esta exposición también es como un tipo de propuesta acerca como de todo este feminismo decolonial y de basado en la raza, que explica también las condiciones bajo las cuales las mujeres negras pues han tenido que ser sometidas, sobre todo digamos por sus características biológicas, no solo, o sea, primeramente por su sexo, porque pues ya de por sí, hablando de la colonialidad del género y de toda de esto que la autora llamó el, el sistema de sexo-género moderno colonial racializado, pues hace cuenta de cómo desde Europa y cómo desde otras partes se traían ya preceptos de, digamos, las relaciones y las características de las mujeres y los hombres, de los sexos y pues todos los roles de género y cómo esto se traía acá. Entonces, y como aparte de que pues ya venía dentro de una estructura pues patriarcal, machista, que pues realmente no consideraba a las mujeres dentro del orden social, sino simplemente como sujetas dentro del hogar y como que al servicio de sus maridos, pues adicionalmente está todo el factor del racismo, donde las personas negras no son personas. Entonces imagínate esos dos juntos donde no eres persona y adicionalmente eres mujer y tienes capacidad reproductiva y sexual y a partir de tu cuerpo, no solo negro, sino de mujer, eres pues totalmente eh, excluida de cualquier tipo de derechos. Entonces, pues en conclusión, digamos para esta parte, eh, mmm, el género y la raza representados en las mujeres esclavizadas fueron los componentes que permitieron el establecimiento de una ideología que rigió la sociedad del siglo XIX para, pues, digamos, establecer esas jerarquías de clase y explican adicionalmente la dominación de un grupo sobre otro a partir de sus rasgos biológicos tanto como de su piel, sus cuerpos, como de sus capacidades sexuales y reproductivas. Acá seguimos con Luisa. Vale, gracias. Pues en este orden de ideas, de lo justamente pues con lo que tú estabas comentando, quisiera mencionar como un punto muy central que menciona el autor en este texto, y es que el sistema colonial, pues que ya sabemos que se alimenta, se sostiene, se mantiene como en base a las mujeres racializadas en sus cuerpos como formas de reproducción de vida, reproducción de la mano de obra esclava, por el cuidado doméstico, por el trabajo doméstico que realizaban en las casas, en las haciendas, pero pues en base a eso nace el término de colonialidad del género, que se desprende o digamos que viene un poco del término de colonialidad del poder, eh, que básicamente el término de colonialidad de género dice que, de acuerdo con Lugones, que es un autor, dice que se entiende como la forma en la que circula el poder masculino en la sociedad con el propósito de instaurar un sistema patriarcal de género moderno colonial en el cual los otros son subalternizados y sometidos bajo las ideologías y estructuras de poder de la élite blanca mestiza. Entonces es básicamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo, en que es cómo se utiliza el poder colonial para oprimir personas en base a su género. Entonces este concepto refuerza la idea de esta otra edad de cualquier persona que no sea blanca, por tanto es racializada, cualquier persona que no sea hombre, por tanto es mujer, y cualquier persona que no sea de clase alta, por tanto es de clase baja o en su defecto pues
es un esclavo, que ni siquiera entraría como dentro de las clases sociales, sino que, como mencionaba Laura, ni siquiera eran considerados personas. Entonces es como la intersección de todas estas otredades, es el producto de lo que sería, de lo que vendría siendo una mujer racializada, esclava en el sistema colonial, que digamos, digámoslo así, sería como la parte más baja de la pirámide social, porque digamos que está como oprimida por todos los lados, por decirlo así. Entonces esto es un poco de lo que nos habla la teoría también de la interseccionalidad, como nombrado ahorita, como esa intersección entre todas las opresiones que dejan a las mujeres racializadas y esclavizadas como en el último lugar de la cadena. Entonces, pues hablando de esto, quisiera mencionar el caso de una mujer del siglo XIX aquí en Colombia, que tiene una historia de vida muy particular, porque digamos que fue una de las primeras, no la única, pero fue una de las primeras como en desafiar todo este orden colonial que pues constantemente las estaba oprimiendo. Entonces quisiera pues leer su historia de vida como para darnos un ejemplo. Su nombre es Casilda Cundumí Dembélé. Nació en Malí en 1823 y murió en Palmira, Colombia, en 1945. Esta mujer vivió 122 años, es una cosa impresionante. Es más conocida como la Negra Casilda, que era pues su apodo, digámoslo así, y fue una líder malí que lideró fugas con los esclavos negros y organizó las masas negras y marrones en Colombia. Ella llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida junto a otros africanos, hombres y mujeres, al comerciante español Pedro González, quien la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenios en Palmira, Colombia, a más de 900 kilómetros al sur de Cartagena, pues en lo que hoy vendría siendo el departamento de Bolívar. Vivió muchos años allí como esclava en las plantaciones de caña de azúcar hasta que en el año de 1840 se fugó con 45 cimarrones más a las montañas de Palmira, Valle, organizando un palenque dirigido por ella. Desde ahí ella empezó a promover la fuga de otros esclavos, pero fue capturada una vez e iba a ser asesinada y descuartizada para atemorizar a los demás cimarrones y esclavos en cautiverio para que desistieran de la idea de escapar de la esclavitud. Pero ella logró escapar gracias a sus conocimientos en magia y brujería, que fue otra de las estrategias o de las herramientas que ya habíamos nombrado también que las mujeres utilizaban pues como para resistir. Ella también fue admirada por sus conocimientos pues en magia y en medicina natural, pues ella curaba con hierbas, con semillas, con todos estos saberes ancestrales. Ella se especializaba en picaduras de serpientes y otros alimañas. Era devota de los dioses africanos, no desistieron nunca de sus religiones, de sus tradiciones autóctonas africanas, y ella no aceptó convertirse al catolicismo, consideraba que esta religión era la religión pues obviamente de sus verdugos y de sus esclavizadores. Cuentan que ella fue una mujer guerrera que no agachaba la cabeza ni se dejaba humillar o maltratar por alguna persona blanca, que era en términos físicos, era esbelta, alta, cantaba cantos nativos y tenía una buena voz para el canto. Tocaba la marimba y sentía muy orgullosa de su raza y era dueña de un espíritu libre y guerrero. Además de esto, ella aprendió a leer y a escribir en la época que vivió con un español criollo, quien fue el padre de sus primeros 5 hijos, un hombre sensible que apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias haciendas se fugaran. Él fue fusilado en 1857 en la actual Plaza de Bolívar en Palmira, en Valle del Cauca, porque fue acusado de traición y conspiración, pues por esto de ayudar a los esclavos. Casilda tuvo un segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo, nacido en Guapí, Cauca, y este hombre fue un curandero, brujo, hechicero y también rebelde que después de ser declarado en libertad salió de Guapí hacia Cali, donde entró a trabajar como jornalero en el ingenio Manuelita en Palmira, donde conoció a Casilda, se casaron y tuvieron otros 9 hijos. Casilda en total tuvo 14 hijos y aproximadamente 60 nietos. Varios años después, Casilda se reencontró con su padre, a quien no veía desde que la vendieron como esclava en Cartagena. Su padre era un Ougán o un sacerdote vudú que también llegó de Malí en el mismo barco negrero. Él transmitió a Casilda sus conocimientos secretos, pues en magia, en hechicería, brujería, y la apoyó con la causa de los negros y marrones para que lograran su sueño de la libertad. Después del encuentro con su padre, Casilda se infiltra como jornalera en las plantaciones de caña para dar a los esclavos un polvo tóxico y narcótico para cuando terminaran su día de trabajo, se la echaran en la bebida a los blancos y así poder huir y unirse al ejército negro. Lo mismo sucedió con los esclavos de la cocina. Con esto lograron que muchos esclavos escaparan para unirse a la causa libertaria.
El 14 de febrero de 1862, Casilda con más de 100 negros, mulatos, indígenas, vencieron al ejército criollo de Palmira, los cuales los sobrepasaban en número, pero aún así los esclavos lograron luchar por su libertad. Casilda Kundumi Dembélé fue una líder con acciones libertarias muy parecidas a las del líder negro Bencos Biojo, que pues es mucho más conocido que ella, que en Cartagena de Indias acaudilló la primera rebelión de esclavos y marrones durante el siglo XVII, convirtiéndose en rey del pueblo, San Basilio de Palenque. Casilda, como todos los negros africanos que llegaron como esclavos, tan pronto desembarcó en Cartagena, se enteró de la historia de este líder, quien fue a partir de este momento su inspiración. Casilda muere en octubre de 1945, ya en casi mitad del siglo XX, en Palmira, Valle del Cauca, y no pudo ser enterrada en un cementerio porque los blancos, influenciados por sus costumbres y creencias religiosas, decían que ella no era digna de enterrarse en un panteón cristiano porque era negra y porque era considerada una rebelde, enemiga de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares que en el siglo XX seguían considerando como un delito que el negro se rebelara y luchara por su libertad. Casilda Kundumi Dembélé fue una libertadora por los mundos del Valle del Cauca, mujer fuerte, valiente y longeva que vivió sus últimos años al cuidado de unas nietas. Y como les comenté, murió a la edad de 122 años. Entonces, este me parece un ejemplo brutal de una mujer que, digamos, logró desafiar este orden establecido, este orden colonial, tanto político como económico como social, que obviamente fue una excepción muy pequeña, pero que logró salirse de esos moldes de la gran opresión que sufrían las mujeres esclavizadas en el siglo XIX y que si a día de hoy todavía las mujeres afro pues viven muchas opresiones muy duras, pues en ese momento era muchísimo más fuerte. Entonces me parece como un ejemplo digno de nombrar, de admirar, de hacer memoria, de hacerle pues honor a su nombre y pues qué mejor que pues en este tema que estamos hablando del papel de la mujer esclavizada como la base de la sociedad colonial en la Colombia del siglo XIX. Bueno, además que me parece una historia hermosa que ejemplifica perfectamente la lucha de las mujeres esclavas y racializadas. Y pues yo creo que con este ejemplo podemos cerrar y, y ya, muchas gracias a ustedes por estar acá y espero que las personas que nos están escuchando pues hayan podido entender mucho del contexto y del rol de la mujer negra y la mujer esclava y de su importancia en el mantenimiento del orden social. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos a todas y a todas por escucharnos. Les recordamos nuestros nombres, son Laura María Gómez Muñoz, Susana González Ángel y yo, Luisa Garzón. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.